fuerte, que es escuchar la voz de nuestro Dios. Oramos. Padre, queremos darte gracias por todo lo que nos has permitido vivir esta mañana en tu presencia, como iglesia, como tus hijos, como un cuerpo. Y Padre, ahora nos disponemos para escuchar tu voz. Padre, necesitamos pedirte que tu Espíritu Santo agudice nuestros sentidos para aprender, para ser sensibles a lo que tú quieres enseñarnos. Porque Padre, nosotros necesitamos ser transformados por tu palabra. Y Padre, ayúdanos, no solamente para saber escuchar, sino Señor, para llevarlo a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Como siempre, esa es nuestra oración y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahorita que estábamos cantando Jesucristo basta, nuestro hermano Ramón hacía el comentario de, y si Jesucristo no nos basta, algo está mal en nuestras vidas. Si Jesucristo no es suficiente para nosotros, algo está funcionando mal. Yo estoy trabajando en un estudio. Voy a iniciar hoy, seguramente no lo vamos a terminar, así que voy a procurar respetar el tiempo y vamos a ver lo que podamos y en una próxima continuamos si es la voluntad de Dios. Este tema tiene que ver con, más que todo, con el verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Es interesante que el evangelio que se predicó por Juan el Bautista, por los apóstoles, por el mismo Señor Jesucristo, tenían como idea principal el arrepentimiento. Y vamos a ver algunos textos de ellos. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista o el bautizador, Mateo capítulo 3, dice, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 17, ahora es el Señor Jesucristo quien está hablando. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación, las mismas palabras. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Aquí tenemos a un apóstol muy sobresaliente por lo que Dios hizo en él, ¿no? Estamos hablando de Pedro. Capítulo 3, versículo 19. Dice entonces que en el discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, allí delante de todos sus hermanos judíos, delante de todo el pueblo, él refirió esas palabras. Así que arrepentíos y convertíos. Y es muy interesante. Arrepentíos y convertíos. Tiene gran significado ese par de palabras. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí en el capítulo 17 tenemos a otro gran apóstol, el apóstol Pablo, versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa era la predicación de los antiguos, del Señor Jesucristo, de Juan el Bautista, de los apóstoles, el evangelio del arrepentimiento y de la fe. Y esto es muy interesante porque a través de la historia de la iglesia han habido muchos falsos convertidos dentro de la iglesia. Por eso los discípulos y los apóstoles siempre predicaban acerca de la necesidad de arrepentimiento, de un verdadero y genuino arrepentimiento, porque la iglesia ya estaba minada por muchos que se hacían llamar cristianos, pero no lo eran. Y ese ha sido, digamos que algo muy común durante toda la era de la iglesia. Y hoy día parece que es algo muy predominante, ¿verdad? Entonces, usted se va a dar cuenta que en medio de las iglesias y posiblemente dentro de nuestras iglesias vamos a ver a muchas personas que pareciera ser que son creyentes, que han tenido un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, pero que con sus hechos lo niegan. O que pasando el tiempo simplemente se van y uno se da cuenta por su comportamiento, por su forma de ser, por su forma de hablar, porque generalmente aquellos que no son convertidos y estuvieron un tiempo dentro de la iglesia salen y empiezan a hablar en contra de la iglesia y a blasfemar, de hecho, en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Y uno se da cuenta que no fueron convertidos genuinos, ¿cierto? Yo creo que a ustedes les ha pasado que compartiendo con muchas personas que se dicen ser creyentes, y usted examina su fe y se da cuenta, no, esta persona no conoce el evangelio, no conoce a Cristo. Van a una iglesia, tal vez hacen parte de una membresía, pero no son verdaderos creyentes, ¿verdad? Y es increíble porque parece que el cristianismo hoy día es una moda. En nuestro Colombia tenemos libertad de culto y el evangelio ha sido propagado. Y muchos han dejado de ir a la iglesia católica para ir a una iglesia cristiana, pero no necesariamente por haberse convertido, sino simplemente cambiaron de lugar de reunión, cambiaron de ambiente, cambiaron de prácticas, pero no hay un corazón transformado legítimamente, ¿verdad? Ahora, no es de extrañarse, porque la misma escritura, el mismo Señor Jesucristo, los mismos apóstoles hablaban acerca de esta realidad. Es una realidad. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, hay muchos que no son verdaderos creyentes, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este estudio, de este mensaje? Es que, en primer lugar, nosotros nos examinemos delante de Dios para ver si hay una fe legítima, si somos legítimos convertidos. Eso es importante, porque, ¿sabe? Muchas veces hay personas que van a la iglesia y están engañados a sí mismos, pensando que son y no son, pensando que hacen parte del rebaño de las ovejas y no lo son, no conocen su voz, no conocen al pastor, viviendo en un mundo de religiosidad, pero no hay una verdadera fe en ellos, en primer lugar. En segundo lugar, como hablamos de un verdadero arrepentimiento, tal vez hay luchas de pecado en nosotros, hay pecado en nosotros del cual no nos hemos arrepentido legítimamente, sino que hemos tenido ahí en reserva o lo hemos venido alargando, dándole un trato muy considerado al pecado. Y este mensaje también es para que nosotros tratemos con el pecado y lleguemos a un verdadero arrepentimiento. ¿Saben? El arrepentimiento es esencial para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es
es ese acto que abre las puertas del evangelio. Para dos aspectos estoy pensando. El primero de ellos, para salvación de nuestras almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Es un acto necesario, indispensable para que el evangelio venga y nos llene de todos sus beneficios, de todos sus favores. Si no hay arrepentimiento, la prédica era clara: arrepiéntase y conviértase, ¿verdad? Si no hay un arrepentimiento genuino en nosotros, en las personas, no hay una salvación real. Pero otra de las cosas es en cuanto al pecado. Nosotros tenemos, hay cosas que nosotros hacemos esporádicamente, o sea, no son tan continuas. Por ejemplo, nosotros venimos a la cena del Señor cada primer día de la semana. Vamos a una vez a la reunión de oración dentro de la semana, una vez a la reunión de jóvenes, reunión de damas. Hacemos ciertas cosas de nuestra práctica espiritual y cristiana de manera muy esporádica, ¿verdad? Pero si hay algo que tiene que suceder continuamente en nuestras vidas, es el acto de arrepentimiento. Todo el tiempo, nosotros como creyentes debemos de experimentar arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo, continuamente nosotros estamos pecando. Continuamente estamos fracasando, estamos fallando. Y es por eso que el arrepentimiento es vital para mantener, primero entonces, para la salvación de nuestras almas, pero también en segundo lugar, para tener esa limpieza permanente delante de nuestro santo Dios y permitir entonces una comunión constante con nuestro Dios. He ahí la importancia del arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, como les decía, nuestros días se caracterizan por mucho falso evangelio, falsos evangelios, falsas enseñanzas y por ende por muchos falsos convertidos. ¿Cómo puede uno pedirle a una persona que ande como un cristiano legítimo, como un convertido verdadero, cuando el evangelio que se le ha predicado es un falso evangelio, ¿verdad? Entonces partimos de esa base, partimos de esa base. Vamos a leer algunos textos para que veamos cómo estos hombres de Dios, Dios a través de estos hombres hablaba acerca del tema. Y el primero de ellos está en Judas, versículo 17. Judas, versículo 17. Como es costumbre, vamos a leer mucho las escrituras, porque finalmente es la voz de Dios y es lo que nos interesa escuchar esta mañana, ¿verdad? Judas, versículo 17, dice, escuchen: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿que qué? Que no tienen el Espíritu. Aquí está hablando Judas, el hermano del Señor Jesucristo, y este está hablando de ese grupo de personas que se hacen llamar cristianos, pero que no lo son, ¿verdad? Y él hace referencia a que los apóstoles del Señor Jesucristo habían hablado acerca de esas personas, ¿cierto? Esas personas que eran burladores, que están ahí camuflados dentro de la iglesia, pero que no tienen una fe genuina. Sus obras no son, sus obras no son dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Sus actos contradicen lo que ellos dicen. Es como la cizaña dentro del trigo. ¿Recuerdan esa parábola, esa historia allí? Que andan según sus malvados deseos, viven un cristianismo a su manera, a su conveniencia, a su antojo, ¿verdad?
que no son sinceros delante de Dios, son burladores. Y es muy interesante porque, ¿sabe? El problema con el hombre es que el hombre siempre piensa que Dios puede ser burlado. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Puede ser burlado Dios? No, Dios no puede ser burlado. Finalmente, ese falso cristiano lo único que está haciendo es engañarse a sí mismo. Es posible que engañe a algunos hombres, ¿verdad? Porque ¿cómo diferenciar nosotros entre el grupo que se reúne en una iglesia cuando todos cantan igual, cuando todos oran, de hecho hacen actos como de verdaderos cristianos? ¿Cómo identifica uno eso? A veces es difícil, ¿verdad? Pero ¿puede ser burlado Dios? No. Y estos andan con esa manía, con esa forma como queriendo burlarse de Dios, ¿verdad? Y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que son llevados por sus sentidos, por lo que sienten, por lo que les agrada. Entonces pensamos en esas personas que van al culto o dejan de ir al culto porque es que no, la música no me gusta. No me gusta la alabanza. O sea, no, es que esa predicación a mí no me gusta, no. Se dejan llevar mucho por los sentidos. No, ese hermano sí me hizo llorar, no sé qué palabra. Y uno pregunta, ¿y de qué habló? Dicen, no sé, pero sensuales, que son dirigidos por sus sentidos. Como hemos hablado en otras ocasiones, son ese tipo de personas que son, se me fue la palabra, unas veces están bien con el Señor y quieren hacer de todo y quieren involucrarse y quieren, pero otras veces no quieren saber nada porque son llevados por sus sentidos. Y dice finalmente que no tienen el espíritu, que no tienen el espíritu. Ahora, otro de los pasajes es Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Tal vez es uno de los apóstoles de los que Judas estaba haciendo referencia en lo que acabamos de leer. Y Pedro nos habla también de este grupo de personas de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren lo que dice. Parece ser, según el texto, que estas personas habían creído, pero vemos por lo siguiente que en realidad nunca creyeron. Es un grupo de personas que entró al ambiente de la iglesia, que gusta del ambiente de la iglesia, de lo que hacen en la iglesia, ¿verdad? Pero que nunca se convirtieron, nunca se convirtieron y estuvieron en un tiempo dentro de la iglesia, pero luego deciden que se van por X o Y razón, por el motivo más mínimo, deciden irse de la iglesia. Entonces conocemos muchas personas que dicen, yo hubo un tiempo donde fui cristiano, ¿sí? Uno dice, ¿fue cristiano? ¿Un cristiano es o no es? Yo no puedo ser cristiano un tiempo y después dejarlo de ser. No, las cosas no funcionan así. O yo soy de Cristo o no soy de Cristo. Y estas personas estaban engañadas. Estuvieron en medio de ese ambiente donde escucharon la palabra, donde tuvieron la oportunidad de convertirse, ¿verdad? Pero dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, tuvieron la oportunidad, estuvieron bajo el amparo espiritual de la iglesia, de recibir la palabra, de recibir la edificación, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, o sea, en la contaminación del mundo, volviendo atrás, son vencidos. Mire lo que pasa, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y hace unos días mi hermana, y ustedes lo van a ver por YouTube, tal vez lo van a ver en Facebook, un hombre que es un predicador excelente. Oh, conoce la escritura tremendo, exhorta y sabe mucho.
pero está en medio de las drogas, en la calle. Y él dice, yo fui un teólogo, yo estudié teología, yo fui líder en la iglesia, pero ¿qué pasó con su vida? Tal vez estuvo engañado allí, tal vez estuvo bajo el amparo, tal vez recibió algún conocimiento, pero no hubo una verdadera conversión. Y ahora está en un estado peor que el anterior. Así que uno ve muchas personas en esa situación, que abandonan la iglesia y luego los ve uno en un estado terrible. Y es algo bien interesante, porque contrario a eso, hay personas que son tan duras para el evangelio. ¿No les ha pasado? Uy, uno les predica y uno ora por ellos y uno trata y los disipula y esos visitan iglesia y todo eso y postergan y postergan. Pero llega un momento donde son iluminados, donde llega la gracia del Señor, son tocados y a partir de ahí son unas personas fieles al Señor, ¿verdad? Pero qué poquitos casos son esos que conocemos. Es más, esos casos que conocemos de personas que han estado ahí, que abandonaron y ahora están en una situación peor donde están blasfemando contra Dios, están testificando mal, hablando mal de la iglesia, siendo con una vida corrompida y llena de problemas. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasó aquí? Mire, el cristianismo es más, o sea, es que hacerse miembro de una iglesia, hacer parte de una membresía de una iglesia es relativamente fácil, ¿verdad? Pero ser miembro de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Dios, ahí es donde está el detalle, porque necesitamos un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, ¿verdad? Un cambio legítimo en nuestra vida, en nuestro carácter. Y es interesante porque entonces, ¿cuál es el carácter del cerdito? Él es un cochinito. Y usted lo puede bañar, lo puede limpiar, lo puede mantener aseado, pero si usted lo deja salir y ve un pantano, ¿por qué? Porque ese es su carácter. Ese es su carácter, ¿verdad? Y esa es la idea acá. Cuando una persona vuelve atrás, se ve en una situación peor porque su carácter, su vida no fue transformada. No fue un verdadero arrepentimiento, no experimentó un verdadero arrepentimiento, no es un verdadero creyente. Y esto nos lo dice Pedro. Ya tenemos entonces a Judas, tenemos a Pedro, y ahora vamos a leer en Primera de Juan, ahí más, ahí creo que en la página siguiente, capítulo 2, versículo 19. Dice la escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y no sugiere que no, es que se fue de la iglesia, se fue para otra iglesia. No, no, no. No nos habla de un cambio de local, un cambio de asamblea, sino que salieron del cuerpo, salieron de la gracia de Dios. O sea, ellos salieron de la verdad, ¿sí? No es que se cambiaron de iglesia. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no tenían el espíritu, porque tenían el espíritu del anticristo. Usted va a ver el texto y es justamente de lo que Juan está hablando allí, del espíritu del anticristo, ¿verdad? Tenían el espíritu del anticristo. Ahora el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12,
versículo 43. Entonces, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Salieron de la comunidad. No, no por salir de la comunidad, sino por salir de la comunión con los santos. Ahora el Señor Jesucristo lo pone de esta manera, y es un texto un poco controversial, un poco complicado, pero la idea es muy simple. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces ese tipo de personas que vivió en medio de un ambiente cristiano, ¿verdad? Nunca hubo una conversión, pero el hecho de estar en medio de cristianos, de escuchar la palabra, de participar de las ceremonias, de los cultos, de los cánticos, ese corazón, esa alma fue de alguna manera limpiada, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios nunca entró. Es por eso que llega el momento cuando esos espíritus que había, ese espíritu de pecado que había antes en él, dice, voy a regresar a la casa, voy a regresar al corazón, al alma, al estado anterior, donde vivía anteriormente, y regresa a esa casa y la encuentra limpia, ¿verdad? Porque esa persona durante su paso por la iglesia dejó de hacer ciertas cosas, de cierta manera fue contaminado de buena manera dentro de la iglesia, ¿cierto? Y lógicamente cosas fueron quitadas de su vida, de su comportamiento, pero el espíritu decide volver y encuentra la casa ordenada, limpia, ¿verdad? Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, esa casa sí estaba limpia, estaba decorada, pero estaba desocupada. ¿Por qué estaba desocupada? Porque no tienen el espíritu, no tienen el espíritu. Así que este demonio va, este espíritu va y toma otros peores, viene y hace que el estado de esa persona llegue a ser peor que el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa estaba desocupada, el espíritu nunca moró allí. No hubo una conversión legítima, ¿verdad? Esa es la idea. Hay otro cito, también en el capítulo 11, versículo 20-24, el mismo Señor Jesucristo hace una reprensión a este tipo de personas, a este tipo de, sí, de comportamientos. Dice ahí en el capítulo 11, versículo 20 al 24, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuál es la reprensión que Dios hace acá? Él reprende estas ciudades porque el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, hizo predicó en medio de estas ciudades, pero ¿qué pasó? No se arrepintieron. Y él testifica que si en Sodoma,
quien si en otras ciudades que recibieron juicio hubieran tenido la oportunidad de recibir esa oportunidad de ver milagros, de recibir el evangelio de la propia boca del Señor Jesucristo, ellos se hubieran convertido. Pero ellos, estas ciudades, estas personas, aún habiendo escuchado con claridad el evangelio de salvación, aún viendo con sus ojos las obras y maravillas del Señor Jesucristo, no creyeron. Hermanos, y es que el corazón del hombre es terrible. El corazón del hombre es terrible. Porque fácilmente la persona puede entender el evangelio y lo puede recitar de memoria. El problema no es que la gente no conozca el evangelio. El problema de las personas es que no creen el evangelio, es que no se arrepienten legítimamente para salvación. No reciben, no escuchan el evangelio. Es sorprendente porque hay cualquier cantidad de personas, si uno les predica el evangelio, ellos saben más Biblia que uno, pero no son salvos. No son salvos. ¿Por qué? Porque es que el verdadero arrepentimiento es más que expresar un dolor, es más que aceptar la culpa, es una transformación real, es un cambio de actitud, es volver al Señor. Es una experiencia que tiene que ser legítima y real. Así que tenemos entonces a Judas, a Pedro, a Juan y al mismo Señor Jesucristo hablando del estado de esos falsos creyentes, ¿verdad? Y de las consecuencias, ¿verdad? Es la realidad de la iglesia durante todo el tiempo de una manera bien especial en estos últimos tiempos, en estos tiempos de tanta apostasía, de tanto falso evangelio, de tanto falso convertido. Saben, a veces como creyentes creemos de que podemos tratar con Dios y podemos tener a Dios contento simplemente con prácticas religiosas. Pero sabe, Dios quiere más que eso, Dios quiere tu corazón, Dios quiere nuestro corazón. A Él no le importa, bueno, a Él sí le importa, pero para Él es de menos que tú vengas a la reunión cada domingo, cada jueves, que tú seas juicioso en leer las escrituras. Si no hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, no vale nada, no vale nada, porque Dios quiere que tú vivas honestamente, legítimamente delante de Él. Eso es el cristianismo real, que parte de la base de un genuino arrepentimiento. ¿Hasta qué horas vamos, Monchito? Yo no quiero. Vamos 5 minuticos más. Entonces vamos a ver entonces qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tanto el término que se utiliza en hebreo y en griego, o sea, en los idiomas en que se escribió originalmente las escrituras, tienen la connotación de volverse de sus caminos, de un cambio. Entonces hay una palabra en hebreo que es texuba, ¿sí? Arrepentimiento en hebreo, texuba, y viene de la raíz sub. Van aprendiendo hebreo, clase hebreo. Sub. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El significado de esto es volver, regresar, regresar a Dios y a sus caminos. Ese es el término hebreo texum, arrepentimiento, volver, regresar a Dios y a sus caminos. Ahora, en el griego tenemos una frase, yo creo que más conocida es metanoia, metanoia. Y sugiere lo mismo. Mire, cambio profundo de pensamiento, una transformación interna, una conversión a un nuevo estilo de vida. Entonces, los dos términos representan un cambio de mente, un cambio de propósito, un cambio de parecer para regresar
a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? O sea, es un cambio total. Voy hacia allá, ahora decido ir a mi Dios. Para el hombre es muy fácil, muy sencillo andar de espaldas a Dios. Es simple. Nació dándole la espalda a Dios. Y sabe, me encanta cuando yo entiendo de que Dios el Padre, al entregar a su Hijo en la cruz, Él se puso en el escenario de frente a nosotros, esperando que nosotros volvamos la mirada a Dios. Antes estaba a espaldas de nosotros a causa de nuestras miserias y pecados. Yo voy hacia allá y Dios estaba a mi espalda porque su santidad no toleraba mi pecado. Pero en Cristo Él regresó para mirarme y está esperando que nosotros regresemos nuestra mirada a Él, volver nuestra mirada a Él, convertirnos, ¿verdad? Arrepentirnos. Así que el arrepentimiento tiene que ser algo, una práctica cotidiana, constante en nuestras vidas. Ahora, ustedes saben que para los judíos el arrepentimiento lo demostraban de qué manera, ¿recuerdan? Cuando ellos estaban arrepentidos de algo, ellos rasgaban sus vestiduras, ¿verdad? Y esa era una evidencia externa del arrepentimiento. Y en Joel, capítulo 2, versículo 13, el domingo pasado Sebastián Sainz nos compartió algo, creo que fue en la primera reunión, algo muy relacionado con esto, y nos citaba justamente este versículo, Joel, capítulo 2, versículo 13. Mire cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios manda. Dice, versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se le duele del castigo. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? No que nosotros rasguemos nuestras vestiduras, eso importa poco. No se trata de llorar, no se trata de lamentarse, no se trata de hacer cosas. Se trata de un verdadero arrepentimiento, de un genuino cambio de actitud, de pensamiento, de camino. ¿Ven? ¿Ven lo que implica es delante del Señor? Y nosotros mismos sabemos que en mayor o en menor grado nosotros tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos. Bien sea para salvación. Por eso les digo, es bueno que revisen sus vidas, que revisemos nuestras vidas, a ver si nuestras vidas realmente han sido salvas, porque hemos experimentado ese genuino arrepentimiento. O si es simplemente una vida de religión. O si es simplemente porque nos gusta el ambiente de la iglesia. Y hoy es muy fácil convivir dentro de la iglesia. Hay iglesias, hay asambleas donde hay unos cultos geniales, luces, música, humo, cámara, acción, obras de teatro, paseos, conferencistas chistosos que te hacen reír. Es una diversión. Es fácil. Para cualquiera convivir en un ambiente de esos es muy fácil. Pequeños circos, donde es muy fácil. Pero sabe, cuando hay iglesias donde se predica la palabra de Dios como es, donde se exige, se pide conforme a las escrituras vivir en santidad, ahí es más complicado. Generalmente las personas que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido, que no son legítimos, que no tienen el espíritu, no aguantan. Se van, se van. Pero hoy es relativamente fácil hacer parte de una membresía de una iglesia donde se vive tanto show. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta, es difícil que una persona resista. O se convierte o se va. Así de simple. O es o no es.
Así de simple. Así que Dios quiere que nosotros pasemos de la queja, del lloro, del lamento, y empecemos a tratar seriamente con esos asuntos que necesitan arrepentimiento, con esos asuntos de pecado, bien sea para salvación o para comunión con nuestro Dios. Un arrepentimiento que nos lleve a ponernos de acuerdo con Dios. Ya para terminar, miren esto. Como les decía, muchas veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios o que no, está pecadito tan sencillo, esta mentirita piadosa, está tan... No, eso Dios no. Pero, ¿en serio? ¿Será que Dios no mira nuestro pecado? ¿Cómo estamos tratando nosotros el pecado? ¿Lo estamos cultivando ahí? ¿Lo estamos acariciando? ¿O estamos confrontando el pecado para arrepentimiento? Dios no se sorprende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No se sorprende. Él nos conoce perfectamente como somos. Él sabe cada cosa de nosotros, pero Él está esperando que nosotros vayamos a Él y le declaremos, Señor, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Y que lleguemos a un punto de encuentro con Él, que lleguemos a un mismo criterio con Él, a reconocer que Él tiene la razón y nosotros estamos equivocados. Y entonces así poder recibir el favor de Dios, el perdón de nuestro Dios, pero es necesario que haya una verdadera conversión. Si Dios permite, entonces, la próxima, veríamos algunos ejemplos de arrepentimiento, Podemos ver unos casos de falsos arrepentimientos que uno dice, wow, ¿cómo? Falsos arrepentimientos que se hablan en las Escrituras. Podemos hablar de otros casos donde Dios trató y esas personas se arrepintieron. Pero hay un caso donde esa persona se arrepintió, pero fue tarde. ¿Y se da? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima vamos a estar viendo estos. Y vamos a ver también casos de verdaderos arrepentimientos. Y vamos a ver entonces casos de cómo tratar con el pecado, un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el lenguaje de un verdadero arrepentimiento? Ok, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, nosotros reconocemos que nosotros tenemos que ejercitarnos en el arrepentimiento genuino. Porque tal vez hay muchas cosas en nuestra vida que no son legítimas delante de ti ni transparentes. Y Padre, esta mañana queremos que tú nos ayudes a ser conscientes de la necesidad de venir delante de ti con un corazón contrito y humillado, sabiendo que tú no lo desprecias. Y Padre, también entendiendo que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres lento para la ira y tu misericordia es grande. Padre, también entendiendo que el deseo de tu corazón y el deseo de esta palabra no es acusarnos, no es señalarnos, sino llamarnos a estar cuenta contigo. Porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es estar cerca de ti para recibir los beneficios de tu gracia, de la obra de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos, examínanos, revélanos pecados ocultos y ayúdanos, Señor, a practicar el arrepentimiento continuo para tu honra y para tu gloria, pero también, Señor, para el bienestar de nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos y llévanos con bien a casa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.